Durante la tarde del 19 de junio de 2020, un hombre llegó a un pequeño aeropuerto situado al sur de Viena. Llevaba poco equipaje y tenía prisa. Un avión privado lo esperaba para llevarlo hasta Minsk, la capital de Bielorrusia. El pasajero se llamaba Jan Marsalek. Hasta el día anterior había sido uno de los ejecutivos más poderosos de Wirecard, una empresa alemana valorada en miles de millones de euros. Ahora, la compañía acababa de descubrir un agujero imposible de explicar. En sus cuentas aparecían 1.900 millones de euros depositados en bancos de Asia. El problema era que los bancos negaban tener el dinero. Los documentos presentados a los auditores eran falsos. Y existía una posibilidad mucho más inquietante que la de un simple robo. Quizás aquellos 1.900 millones nunca habían existido. Marsalek dijo a sus compañeros que viajaría a Filipinas para encontrar el dinero y demostrar su inocencia. Pero mientras todos miraban hacia Asia, él voló en dirección contraria. Horas después llegó a Bielorrusia y cruzó hacia Rusia. Antes de desaparecer dejó pasajes de avión, registros migratorios y pistas que parecían situarlo en Manila. Las autoridades filipinas descubrirían que los registros habían sido manipulados. Marsalek no estaba buscando el dinero. Estaba ejecutando una fuga preparada con enorme precisión. Pero el fraude financiero era solo una parte de la historia. Años después, miles de mensajes encontrados en una casa de Inglaterra revelarían que el ejecutivo fugitivo no estaba escondido. Desde algún lugar bajo protección rusa, supuestamente dirigía operaciones de espionaje en Europa. Para comprender cómo un empresario tecnológico terminó convertido en uno de los hombres más buscados del continente, hay que regresar al nacimiento de Wirecard. La empresa fue fundada en Alemania en 1999, cuando comprar por Internet todavía generaba desconfianza. Su trabajo consistía en mover el dinero entre clientes, comercios y bancos. Cada vez que alguien pagaba con una tarjeta en una página web, empresas como Wirecard procesaban la operación y cobraban una pequeña comisión. Al principio, sus clientes pertenecían a sectores que los bancos tradicionales preferían evitar. Casinos por Internet, apuestas y páginas para adultos. Eran negocios difíciles, con muchos pagos internacionales y un riesgo elevado de fraude. Precisamente por eso, también podían producir comisiones muy altas. En 2002, el austríaco Markus Braun asumió el control de la compañía. Se presentaba como un visionario de la economía sin efectivo. Vestía de negro, hablaba de inteligencia artificial y prometía convertir a Wirecard en la respuesta europea a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Jan Marsalek era diferente. Había llegado a la empresa con apenas 20 años. No era la figura pública ni el hombre de las grandes presentaciones. Era el operador. El que conocía a los socios extranjeros, cerraba acuerdos y resolvía los problemas lejos de las oficinas centrales. En 2010 fue nombrado director de operaciones. Desde esa posición controló gran parte de los negocios de Wirecard en Asia y Oriente Medio. También cultivó una imagen rodeada de secretos. Organizaba reuniones en su mansión de Múnich, hablaba de conflictos internacionales y presumía de contactos con militares, diplomáticos y funcionarios de inteligencia. Mientras tanto, Wirecard crecía a una velocidad extraordinaria. Compraba empresas en otros países, anunciaba nuevos clientes y reportaba ganancias cada vez mayores. Sus acciones subían. Los bancos le prestaban dinero. Los inversionistas la consideraban una de las compañías más prometedoras de Europa. El mecanismo que impulsaba parte de ese crecimiento parecía complicado, pero su idea era sencilla. Wirecard no tenía licencia para procesar pagos directamente en todos los países donde decía operar. Por eso utilizaba socios locales. Esas empresas externas supuestamente procesaban pagos en nombre de Wirecard y luego le entregaban una parte de las comisiones. Sobre el papel, el sistema generaba cientos de millones de euros. Como prueba, se mostraban contratos, hojas de cálculo y cuentas administradas por intermediarios. El dinero supuestamente estaba guardado en bancos asiáticos para proteger a Wirecard y a sus socios. Pero muchos de esos ingresos eran difíciles de comprobar.
Los clientes finales no aparecían con claridad. Los documentos llegaban a través de intermediarios. Y los auditores aceptaban confirmaciones sin consultar directamente a todos los bancos que, en teoría, guardaban el efectivo. Cuanto más crecía la empresa, más dependía de operaciones que casi nadie podía verificar. Las primeras advertencias aparecieron años antes del colapso. Analistas y periodistas detectaron que algunos números no parecían corresponder con la actividad real de la compañía. En 2015, el periodista Keith Peckhead, del periódico británico Financial Times, comenzó a publicar una serie de investigaciones sobre Wirecard. La respuesta de la empresa fue agresiva. Negó las acusaciones, amenazó con demandas y aseguró que todo formaba parte de una conspiración para hundir el precio de sus acciones. Cada crítica era presentada como un ataque contra una historia de éxito alemana. La estrategia funcionó. Muchos inversionistas pensaron que los periodistas simplemente no comprendían el nuevo mundo de los pagos digitales. Otros creyeron que los críticos querían ganar dinero apostando por la caída de la empresa. Incluso BaFin, el organismo encargado de vigilar los mercados financieros de Alemania, tomó una decisión extraordinaria. En lugar de detener las operaciones de Wirecard, prohibió temporalmente apostar contra sus acciones e investigó posibles manipulaciones del mercado. Durante un tiempo, quienes señalaban las irregularidades recibieron más atención de las autoridades que la propia compañía. Wirecard aprovechó esa protección para presentarse como una víctima. Cada vez que sobrevivía a una nueva acusación, sus defensores lo interpretaban como una prueba de inocencia. En septiembre de 2018 ocurrió algo que parecía confirmar definitivamente su triunfo. Wirecard entró en el índice DAX, el grupo de las 30 empresas más valiosas de la bolsa alemana. Su valor llegó a superar los 24.000 millones de euros. Una compañía que había comenzado procesando pagos para casinos y páginas para adultos era ahora un símbolo nacional de innovación. Pero dentro de sus oficinas en Asia, algunas personas sabían que los números no contaban la verdad. Un abogado de la empresa llamado Pat Gill recibió información sobre contratos alterados, transacciones sospechosas y documentos creados para justificar ingresos. Una investigación interna examinó parte de las acusaciones. Sin embargo, el asunto no terminó con una explicación pública convincente. Documentos de ese proceso llegaron al Financial Times. En enero de 2019, el periódico publicó detalles sobre contratos falsificados y operaciones utilizadas para mover dinero entre distintas divisiones. Wirecard volvió a negarlo todo. Demandó al periódico y sostuvo que sus secretos comerciales habían sido manipulados. Pero esta vez los documentos eran demasiado específicos. Había nombres, fechas, transferencias y hojas de cálculo. La presión aumentó hasta que la compañía contrató a la firma auditora KPMG para realizar una revisión independiente. Wirecard esperaba que el informe destruyera las acusaciones y restaurara la confianza. El resultado hizo lo contrario. En abril de 2020, los auditores explicaron que no habían podido verificar una parte fundamental de los ingresos y beneficios registrados entre 2016 y 2018. Faltaban documentos. Algunos socios no entregaron la información necesaria. Y no existían pruebas suficientes para confirmar que una gran parte del negocio externo funcionara como Wirecard afirmaba. La compañía intentó presentar el informe como una victoria porque los auditores no habían encontrado una prueba única y definitiva de falsificación. Pero no encontrar una prueba concluyente no significaba que los 1.000 millones estuvieran allí. La pregunta principal seguía abierta. ¿Dónde estaba el efectivo? La respuesta debía llegar con la publicación de las cuentas de 2019. La auditora de SGAG necesitaba confirmar 1.900 millones de euros supuestamente depositados en cuentas de Filipinas. Los documentos parecían demostrar que el dinero existía. Había saldos bancarios, firmas y cartas de confirmación. Sin embargo, cuando los auditores intentaron comprobarlos directamente, los bancos dijeron que Wirecard no era su cliente. Las cartas eran falsas.
El 18 de junio de 2020, Rutherford se negó a aprobar las cuentas de la empresa. Aquellos 1.900 millones representaban aproximadamente una cuarta parte de todo lo que Wirecard decía poseer. Sin ese dinero, los bancos que habían financiado su crecimiento podían exigir el pago inmediato de préstamos por unos 2.000 millones de euros. El edificio completo comenzó a derrumbarse en cuestión de horas. Jan Marsalek fue suspendido. Marcus Braun renunció al día siguiente. El 22 de junio, la propia compañía reconoció que existía una alta probabilidad de que los 1.900 millones de euros nunca hubieran existido. 3 días después, Wirecard se declaró insolvente. La revelación destruyó miles de millones en valor. Inversionistas perdieron sus ahorros. Bancos y acreedores quedaron expuestos a pérdidas enormes. Y Alemania tuvo que explicar cómo una de sus empresas más admiradas había construido parte de su éxito sobre dinero fantasma. Marcus Braun fue arrestado y acusado de fraude, manipulación del mercado y falsificación de cuentas. Él ha negado conocer el fraude y sostiene que también fue engañado. Su proceso judicial se ha extendido durante años. Marsalek eligió otro camino. El mismo día en que fue suspendido se reunió con personas cercanas y comenzó a organizar su salida. Desde Alemania viajó a Austria. El 19 de junio abordó una aeronave privada en el aeropuerto de Bad Voslau, cerca de Viena. El vuelo tenía como destino Minsk. Después apareció una historia completamente distinta. Registros de inmigración aseguraban que Marsalek había entrado en Filipinas el 23 de junio y que después había viajado a China. También existían reservaciones de vuelos y mensajes en los que insinuaba encontrarse en Asia. La pista parecía lógica. Él había controlado los negocios asiáticos de Wirecard y el dinero supuestamente estaba en bancos filipinos. Pero las autoridades de Filipinas revisaron las cámaras, los registros de vuelo y los datos migratorios. Marsalek nunca había entrado en el país. Alguien había introducido información falsa en el sistema para fabricar su llegada y su salida. Mientras la policía buscaba a un ejecutivo en Asia, una investigación de periodistas de Segnos, y Beijing Cat encontró un registro mucho más importante. Marsalek había llegado a Minsk poco después de escapar. Desde allí, su rastro conducía hacia Rusia. No era un destino escogido al azar. Durante años, Marsalek había viajado repetidamente a Rusia. También había mostrado un interés poco común por guerras, servicios de inteligencia y operaciones militares. Según investigaciones periodísticas posteriores, mantuvo relaciones con personas vinculadas a la inteligencia rusa y visitó Siria acompañado por contactos cercanos al entorno militar de Moscú. Las autoridades alemanas lo buscaban por sospechas de fraude organizado, abuso de confianza y otros delitos económicos. Interpol publicó una notificación roja. Su rostro apareció en carteles de búsqueda por toda Europa. Pero Rusia nunca lo entregó. Durante un tiempo, nadie pudo demostrar públicamente dónde estaba. Se habló de Bielorrusia, los Emiratos Árabes, África y Asia. Algunas versiones decían que vivía bajo protección rusa. Otras aseguraban que había recibido documentos con identidades falsas. Entonces, en febrero de 2023, la policía británica entró en una vivienda de la ciudad costera de Derbyshire, al este de Inglaterra. En el interior encontró una cantidad extraordinaria de equipos de vigilancia. Había cámaras ocultas, dispositivos para interceptar señales, computadoras y decenas de documentos de identidad falsos. Algunos pasaportes llevaban la fotografía de Jan Marsalek, pero mostraban nombres diferentes. Lo más importante estaba en los mensajes. La policía recuperó miles de conversaciones entre Marsalek y un hombre llamado Orlin Rusev. Los investigadores británicos concluyeron que Rusev dirigía un grupo de ciudadanos búlgaros que vigilaba personas en distintos países de Europa. Según las pruebas presentadas posteriormente ante el Tribunal Old Bailey de Londres, Marsalek enviaba instrucciones desde el extranjero. Los objetivos incluían periodistas, opositores del Kremlin y soldados ucranianos que recibían entrenamiento en una base estadounidense de Alemania.
Una de las personas vigiladas era Hristo Grossev, el investigador que había ayudado a reconstruir la huida de Marsalek hacia Bielorrusia y Rusia. El fugitivo estaba siguiendo a quienes intentaban encontrarlo. Los mensajes hablaban de robar computadoras, obtener teléfonos, interceptar comunicaciones y secuestrar personas. Algunas ideas nunca avanzaron más allá de conversaciones. Otras operaciones sí produjeron semanas de vigilancia, fotografías, seguimientos y reportes enviados a Marsalek. La Fiscalía británica afirmó que él actuaba como intermediario entre el grupo y los servicios de inteligencia rusos. En los mensajes aparecían referencias a la inteligencia militar de Rusia y a operaciones anteriores realizadas en territorio británico. La embajada rusa no respondió públicamente sobre el caso, mientras el Kremlin ha rechazado acusaciones similares de espionaje. En marzo de 2025, 6 integrantes del grupo fueron declarados culpables o admitieron haber conspirado para espiar para Rusia. 2 meses después recibieron condenas que, combinadas, superaron los 50 años de prisión. La policía describió la operación como espionaje a escala industrial. La investigación cambió por completo la imagen del hombre buscado por el caso Wirecard. Marsalek ya no parecía solamente un ejecutivo que había encontrado refugio en Rusia. De acuerdo con las autoridades británicas, se había convertido en una pieza activa de operaciones rusas en Europa. En septiembre de 2025, una investigación conjunta de varios medios afirmó haberlo localizado en Moscú. Datos de teléfonos, documentos y fotografías indicaban que utilizaba nuevas identidades, se desplazaba cerca de instalaciones del Servicio Federal de Seguridad ruso y había viajado a territorios ocupados de Ucrania. Estas conclusiones proceden de investigaciones periodísticas y procesos judiciales relacionados con sus contactos. Marsalek nunca ha comparecido ante un tribunal para responder personalmente por el fraude de Wirecard ni por las acusaciones de espionaje. Hasta julio de 2026, Alemania continuaba buscándolo. La notificación oficial lo seguía describiendo como sospechoso de fraude organizado por miles de millones de euros. Mientras tanto, nuevos procesos en Austria y Reino Unido continuaban revelando conexiones entre el antiguo ejecutivo y redes vinculadas a Rusia. El caso dejó 2 preguntas sin resolver. La primera es cuánto dinero real salió de Wirecard y quién terminó controlándolo. La segunda es si Marsalek construyó sus contactos de inteligencia para preparar una ruta de escape o si Wirecard ya formaba parte de una vida secreta mucho antes del colapso. Lo único seguro es que los 1.900 millones que provocaron la caída de la empresa no fueron encontrados. Porque todo indica que nunca estuvieron allí. El dinero era falso. Los documentos eran falsos. La pista hacia Filipinas era falsa. Pero el avión que llevó a Jan Marsalek hacia Bielorrusia fue real. Y más de 6 años después, el hombre que conocía todos los secretos de Wirecard continuaba fuera del alcance de la justicia. Esto es CFJ. Suscríbete para descubrir la próxima historia que parece una película, pero ocurrió de verdad.